¿Viste? Pero no hemos visto o sea, no sé si sea necesario verlo en realidad, pero en qué casos está presente el oxígeno y en qué casos no. Mm, ya, mira, eso tiene que ver con la disponibilidad. Me parece que alguna vez le hice la comparativa con, que tiene que ver, por ejemplo, en el deporte, con el nivel de exigencia que estás haciendo. Ya tú vas a Ah, sí, tener verdad, sí, sí. una maquinaria metabólica que puede estar hasta el final, ¿ya? Y al final sí. Y recuerden que además les dije que no tienen que pensar que, digamos, este tipo de oxidación completa se hace cuando estamos respirando y la fermentación se hace cuando estamos buceando, por ejemplo, en apnea. Ya, no se refiere a esa presencia de oxígeno, no se refiere al hecho de estar respirando, sino que se refiere a la presencia de oxígeno en la sangre, ¿ya? Y bueno, más o menos lo mismo. No hemos visto todavía fermentaciones. Luego de eso, en la clase anterior conversamos esto, que los carbohidratos no eran la única fuente de energía, sino que podían haber otras fuentes energéticas, pero esas otras fuentes energéticas tenían un mayor costo metabólico para el organismo, y es por eso que siempre se iba a tratar de que la energía en primer término viniera de los carbohidratos. Vimos, lo vamos a ver al final también, que nosotros somos bastante más complejos y que incluso tenemos órganos especializados para transformar algunos desechos metabólicos como el lactato, transformarlos nuevamente en glucosa. Y habíamos dicho hasta también que básicamente la respiración celular corresponde este, a una oxidación, pero a saltos, una oxidación a pasitos, en donde en cada pasito se va liberando energía que puede ser utilizada para fabricar moléculas de alta energía, un poco como en este esquemita. Este era el esquema general, ¿ya? Que veíamos lo que pasaba en ausencia de oxígeno y en presencia de oxígeno. Y aquí estaba también todo esquemas generales también, este donde hablaba de las cuatro etapas: la glucólisis, la oxidación del piruvato, ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones, lo mismo acá. Y habíamos hablado de la glucólisis, de este primer momento en donde la glucosa se rompía en dos moléculas de piruvato, entregando un aporte neto de 2 ATP. Se gastan 2, se producen 4, el aporte neto son 2. Alcanzamos a hablar de esto de la fosforilación a nivel de sustrato, que es distinta a la fosforilación oxidativa, que la veremos más adelante, hoy día también. La segunda fase, que era la oxidación del piruvato, en donde esta molécula de piruvato tenía que oxidarse para pasar desde el citoplasma hacia la mitocondria. Y aquí ya tiene una explicación, ustedes, de por qué razón, déjenme un segundito, de por qué razón no puede ocurrir este, respiración celular en organismos que no sean eucariontes. Ya. Vos lo tiro, es que voy a ocupar a ver si ahora sí me funciona la pizarrita. Y desapareció de acá ahora. Esto es inusual. Ya, a ver, ahora sí. Ahora debería aparecer. Y si no, ya. Si no funciona ahora, ya le dejamos sin pizarra. Ah, se asustó. Ya. Ahora sí tenemos la pizarrita en caso de ser necesario. Bien. Em, Acá está. Bien. Recordar entonces, muchachos, que esto sí ocurre en el citoplasma y esto ocurre en la mitocondria. Yo les decía, la respiración celular solo puede ocurrir en organismos que tengan organelos, porque la respiración celular ocurre en las mitocondrias. Como una bacteria no tiene mitocondria finalmente, no puede hacer respiración celular. ¿Qué hacen las bacterias entonces? Fermentación. Los organismos, tanto animales como vegetales, y los hongos, pueden hacer respiración celular porque tienen mitocondria. También los protozoos, ya, los protistas. Siempre que tenga mitocondria va a poder hacerlo. En la oxidación del piruvato, importante, se producía
se producía CO2. En la oxidación, el CO2 recuerden que es un desecho metabólico, ¿ya? Se produce, muy importante para nosotros, esto, que es un cofactor reducido, lo que estamos viendo acá, el que está en el recuadrito más que nada, ¿ya? Y el acetilcoenzima A. Luego de eso, pasábamos al ciclo de Krebs, en donde se producía una serie nuevamente de elementos necesarios que nosotros estamos buscando, por ejemplo, el NADH, NADH, NADH y FADH, FADH2, que son moléculas transportadoras de electrones, por lo tanto, nos sirven. Se produce también ATP, ¿ya? Y recuerden además que este ciclo ocurre 2 veces porque ocurre un ciclo por cada piruvato. Y hasta aquí estábamos nosotros. Ahora tenemos que ir al paso final, que es la cadena transportadora de electrones. Para reconocer esto, hay que reconocer un par de estructuras dentro de la mitocondria. Y aquí voy a ir a la pizarrita. Ya tenemos algo así. Tenemos acá una célula. Voy a hacer una tremenda mitocondria, simplemente ya en esta célula. Ya esto sería una mitocondria. Y el paso 1, que es la glicólisis, ocurre ahí, en el citoplasma. Después va a ocurrir el paso 2, digamos, que es la oxidación del piruvato en esta zona. Oxidación del piruvato. Luego, el ciclo de Krebs va a ocurrir en esa zona. Y finalmente, en esa zona ocurre el punto 4, que es la cadena transportadora de electrones. Si nosotros amplificamos esta zona, voy a hacer solamente una mitocondria ahora, o el borde de una mitocondria, voy a tener algo así. Una cresta mitocondrial, otra cresta mitocondrial, otra cresta mitocondrial, y así sucesivamente. ¿Ya? En la mitocondria está esta membrana, que es la membrana externa mitocondrial, y está la azulita, que es la membrana interna mitocondrial. Y el espacio entre ambas, ¿ya? Ese espacio se conoce como espacio intermembrana. Entonces, vamos a ver nosotros que el espacio intermembrana también juega un rol importante dentro de todo de este entramado. Aquí está la misma idea, el mismo dibujito, una membrana externa. Estas que se llaman crestas mitocondriales son estos ingresos, esos repliegues que hay de la membrana interna. Y está el espacio intermembrana, que es el que nosotros vemos acá. Acá, perdón. Esa es la membrana interna acá. El espacio intermembrana, entre una membrana y la otra. Eso va a ser importante porque nosotros tenemos que ser capaces de situar en qué lugar dentro de la mitocondria se están produciendo estos fenómenos bioquímicos finalmente. Entonces, teníamos esto, el ciclo de Krebs, y nos vamos a la cadena de transporte de electrones. Aquí está. Bueno, la cadena transportadora de electrones es esta parte. Esa partecita de ahí. Lo que nos está diciendo este esquemita es que aquí, fíjense, se transportan electrones. Ahora, allí en estricto rigor no hay solamente fosfolípidos, este es un dibujo extremadamente simplificado de cómo es realmente la organización de las proteínas que están ahí. Acá tenemos algo un poco más real. ¿Ya? Tenemos entonces
el ciclo del ácido cítrico, los electrones. Estos electrones en realidad no vienen solos. Nosotros sabemos que esos electrones en realidad vienen de la siguiente manera. NADH y FADH2. Así vienen realmente, no vienen solos como aquí uno podría pensar que vienen solo los electrones. No, vienen dentro de estos cofactores que están reducidos. Ahora bien, también esos electrones pueden venir de la glucólisis. Acuérdense que en la glucólisis también se producía un cofactor reducido, ya se producía otro NADH. Y esos electrones están llegando acá. Y aquí viene una cuestión interesante. Los electrones son transferidos a esta cadena. Y en la medida que se van transfiriendo los electrones, los protones, recordemos, estos protones son estos, y los que están acá, esos protones están siendo traspasados a través de unas proteínas hacia el espacio intermembrana. Por lo tanto, lo que está ocurriendo aquí es que la energía de los electrones está siendo utilizada para concentrar protones e hidrógenos en el espacio intermembrana. Se empiezan a concentrar acá. Pero este sistema es limitado. En el fondo, ¿qué es lo que va a pasar? En algún momento, la cadena transportadora de electrones se va a llenar de electrones. Por lo tanto, la única forma de que esto siga funcionando es que esos electrones se vayan a alguna parte. De lo contrario, se genera un taco aquí, un tapón. No va a haber tráfico porque los electrones están bloqueando todas las proteínas cargadas de esta cadena. ¿Qué pasa entonces? Ya tengo aquí un atasco que se llenó de electrones. Bueno, ahí es donde viene la clave de todo este asunto. Estos protones acá estaban muy concentrados. Recuerden, protones, cargas positivas. Positivo con positivo se repele. Estos protones, todos estos protones, están contenidos en un espacio bastante pequeño, el espacio intermembrana. Se están molestando a sí mismos. Como se están molestando, buscan una salida. Se les obliga a pasar por alguna parte. Y ahí es donde viene esta proteína que está acá, que es una enzima que se llama ATP sintetasa, que es básicamente una proteína que sintetiza ATP, que va a utilizar la energía que provee esta repulsión de protones al momento de salir de acá. Se molestan tanto que se tienen que empujar y salen. Eso tiene un nombre, se llama quimiosmosis, por si acaso ese es el nombre. Se genera en este caso una gradiente quimiosmótica. Acá tienes muchos protones, tienes muchas cargas que se están repeliendo, por lo tanto esas cargas tienden a escapar, tienden a irse. Y lo que hacen es irse, simplemente. Entonces aquí viene la otra parte mágica de todo esto, de este gran diseño que es la respiración celular. Diseño en el sentido evolutivo del mismo. Tengo electrones y tengo protones. ¿Ya? ¿Qué me falta? Simplemente me falta oxígeno. Ese oxígeno, más esos protones, más esos electrones, generan un desecho metabólico que en realidad de desecho metabólico no tiene nada. Generan finalmente agua, y nada más que agua. Por lo tanto, este sistema es extraordinariamente eficiente, genera ATP, genera energía, y como producto resultante tenemos agua. Los humanos nos demoramos más de un siglo, con toda nuestra inteligencia, en desarrollar un motor en base a hidrógeno que como producto genere agua. Ese motor existe, ¿ya? Pero es carísimo. Por eso no se puede implementar masivamente. Pero Pero ¿de recién, dónde salió el oxígeno? ese oxígeno sí, es una buena pregunta, es de la respiración. Recuerda que el oxígeno difunde libremente.
el oxígeno puede pasar fácilmente a través de las membranas. Por lo tanto, simplemente se mueve en favor de su concentración. ¿Ya? Ese oxígeno viene de la respiración. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a pensar en lo siguiente. Voy a hacer un dibujo sencillo nomás. ¿Ya? Tú tienes acá una célula, tienes otra célula, otra célula. Estas son células de tus músculos, si tú quieres, da lo mismo. Ya tienes acá una arteria, y nosotros sabemos que el oxígeno, voy a darme la licencia de dibujar el oxígeno simplemente como puntos, por una cuestión de rapidez. Tú tienes oxígeno acá, que va por nuestras arterias. Y el oxígeno, si aquí hay más que en las células, entonces el oxígeno se mueve hacia las células, por difusión. ¿Ya? Y si es que acá se está ocupando el oxígeno, la cantidad de oxígeno, acá si está ocupándose, la cantidad va a ir descendiendo. Y como tú siempre estás manteniendo un flujo constante o una cantidad constante de oxígeno en la sangre, gracias a que estamos respirando, bueno, cada vez que se acabe, lo que va a pasar es simplemente que va a pasar más oxígeno para allá. Va a pasar más oxígeno. Entonces, mientras tú estés respirando, se garantiza que va a tener oxígeno dentro de la célula. Dentro de la célula. Ahora bien, si estás dentro de una célula y acá tienes oxígeno y acá tienes una mitocondria y el mismo proceso y esta mitocondria está acabando el oxígeno, bueno, pasa más oxígeno para allá. Difunde libremente. ¿Ya? Entonces nunca se va a acabar. De la misma manera, ya que estamos hablando de esto, podemos mencionar que esta célula va a estar produciendo CO2, la mitocondria. Ese CO2 se va a almacenar en la célula, también el CO2 difunde. En un momento va a haber tanto CO2 dentro de la célula que va a salir hasta acá, va a llegar a la sangre, va a llegar al pulmón y se va a eliminar. Entonces, el aporte de oxígeno para que se produzca la respiración celular es bastante sencillo porque es simplemente por difusión. ¿Ya? Entonces, esa es la idea de la respiración celular. ¿Ya? Aquí hay otro esquemita que nos habla de lo mismo. Nos dice que llega el NAD con sus electrones. El NAD, si ustedes se fijan acá, voy a ampliar esta partecita, el NAD, acá, se reduce, perdón, se oxida, entrega sus electrones, se oxida. Este NAD oxidado ahora puede volver al citoplasma o bien al ciclo de Krebs para reducirse de nuevo. Se puede reciclar. Ya recuerden que ese es el problema finalmente. ¿Cómo reciclamos el NAD para poder captar electrones? Como aquí se está oxidando, puede ir a reducirse nuevamente. Se devuelve. Pasa estos electrones a estas moléculas que están acá. Estas son proteínas, por si acaso. Ojo, aquí está la matriz mitocondrial. Este es el espacio intermembranas. Y acá está la membrana externa, ya, el espacio intermembrana. ¿Ya? Bueno, espacio intermembrana, esta es la membrana interna. Pasan los protones. Llega el NAD, llega el FAD, entrega sus electrones. Pasan nuevamente los protones. Y estos protones se empiezan a concentrar, se empiezan a acumular, tal como lo dice acá este dibujito. Se genera tal concentración que pasan por el interior de esta proteína, sintetizando ATP, y ese hidrógeno que nosotros vemos ahí, entonces después se puede utilizar acá, se combina con el oxígeno que proviene de la respiración, y tienes agua. ¿Ya? O sea, una especie de mecanismo perfecto finalmente para captar electrones y producir agua. Es la misma imagen, por si acaso. Es la misma, esta es la misma imagen, ya, simplificadísima así. Los cofactores entregan electrones, lo mismo, la misma cuestión. Lo mismo, lo mismo. Mister, Dígame. ¿pero de dónde se saca el fósforo para hacer el ATP? Ese ¿O fósforo, no? no, sí, sí, es una muy buena pregunta, de hecho. Es una buena pregunta. La podemos responder al tiro. ¿Por qué? Este ATP, claro, tú lo estás produciendo en la mitocondria. Pero de ahí ese ATP tiene que pasar hacia donde estén los tejidos que van a utilizar finalmente el ATP. En esos intercambios ocurren transporte activo a través de la membrana. ¿Ya? El ATP se empuja para que vaya a los lugares que lo van a utilizar. Por eso es que el rendimiento final, aquí, claro, nos dice 32 ATP, pero eso se produce aquí. En el fondo es parecido a lo que a la situación
de un camión de combustible, ¿ya? Que va a una refinería. Claro, el camión va a la refinería, en la refinería de combustible está lleno de combustible, está llenísimo, pero ese combustible, para llegar a la estación de servicio del pueblo, requiere gastar también combustible. Es más o menos lo mismo. Acá tenemos una gran producción de ATP, pero se va a gastar ATP en distribuirlo al resto de los tejidos. Ahora bien, esa no era la pregunta que tú hiciste. Tú preguntaste de dónde viene esto. ¿Ya? Así como se empuja ATP para que salga y llegue a otros lugares, también se tiene que bombear activamente ADP más fósforo inorgánico. ¿Ya? Acuérdate que eso se está reciclando constantemente. ¿Ya? Hay un reciclaje entre el ATP y el ADP más fósforo inorgánico. Esto es materia, finalmente. O sea, me refiero a, son átomos, son moléculas. Esas moléculas no se respiran, no se exhalan con el CO2, no se van por la orina tampoco. Esas moléculas están constantemente reciclándose en el interior de las células. Entonces, para que el ADP más el fósforo inorgánico lleguen hasta aquí, tienen que haber también mecanismos transportadores. ¿Ya? Eso sí es verdad. Por eso es que finalmente el rendimiento neto disminuye un poco. ¿Ya? No es que esté todo el rato ahí, sino que se está moviendo. Es como, no sé, más o Ya, menos el mismo sentido de gracias. tener un bidón, digamos, de benzina, que tú puedes ir en un bidón a comprar benzina. Más o menos algo así. Ahora, aquí están los nombres de esas moléculas de la cadena de transporte de electrones. ¿Ya? La primera se llama NAD deshidrogenasa y pueden reconocer por qué se llama así. Porque al NAD le quita el hidrógeno, NAD de hidrogenasa. ¿Ya? Estas son transportadores, la ubiquinona, que se encarga o sea, es este complejo se llama ubiquinona, que tiene la NAD deshidrogenasa, más esta que se llama citocromo. ¿Ya? Se genera después el citocromo C, que es esto que vemos acá, para llegar a la molécula llamada citocromo oxidasa, y se llama oxidasa porque nuevamente está entregando estos electrones, se está oxidando, para formar la molécula de agua. Les digo los nombres, por si acaso, para que les parezcan familiares solamente. ¿Ya? Ubiquinona, citocromo C. Tal vez la más importante es esta, el citocromo C, porque esta molécula está presente en todos los organismos que hagan respiración celular. ¿Y qué hacía esa molécula, Víctor? No es en sí una molécula que haga algo, sino el citocromo C es este. El citocromo es un transportador de electrones. Los electrones de este complejo citocromo BC1, que se llama así, pasan al citocromo C. Y el citocromo C lo pasa hasta la citocromo oxidasa. Entonces, en el fondo es como el carrito que lleva los electrones. ¿Ya? No es esta enzima en sí, sino que es el carrito que sale dentro de esta cadena, que lleva desde aquí los electrones hasta acá. Y acá hay otro carrito que lleva los electrones desde aquí hasta acá. Bueno, ese carrito es el que se llama citocromo C. Y puedes pensar que estas moléculas grandes son como las estaciones de trenes, ¿ya? Estas son las estaciones donde algo ocurre, y estos son los carritos que llevan a los electrones. Insisto en el hecho que les digo el nombre para que les parezca simplemente conocido. Más que nada, porque hace un par de años hubo una pregunta en el DEMRE donde les preguntaron por el nombre de una molécula equivalente a esta, ¿ya? Pero en la fotosíntesis. ¿Ya? Se les preguntó por la rubisco. Preguntar por la rubisco en realidad fue bastante poco, poco decente de parte del DEMRE, de mi parte. ¿Ya? Al menos yo lo veo así. Porque no tiene ninguna importancia el nombre en este caso. ¿Cuál es la importancia del nombre de una de estas moléculas para un alumno de enseñanza media? Ninguno. Para un bioquímico, claro, tienes que saberla. Para un físico, no sé, para un fisiologista del ejercicio, tienes que saber que se llama citocromo, sí. Pero en lo corriente no. Pero al menos que les suene familiar el nombre. ¿Ya? La citocromo C oxidasa, citocromo y la ubiquinona. Bien. Por lo tanto, un esquema general de todo este asunto sería esto. Tenemos el NAD que viene de la glucólisis en el citoplasma. Tenemos el piruvato
que también viene de la glicólisis en el citoplasma. Sabemos que en el paso del piruvato hacia el interior de la mitocondria se tiene que generar la oxidación del piruvato para transformarlo en acetilcoenzima A. En el espacio dentro de la mitocondria, que se llama matriz mitocondrial, va a ocurrir el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs se produce ATP, pero ese ATP es muy poco y se llama fosforilación a nivel de sustrato, lo que les explicaba el otro día. Viene una enzima, toma un ADP, toma un fosfato, ¡pum!, le mete el fosfato al ADP, activamente. Eso se llama fosforilación a nivel de sustrato. Y el ciclo de Krebs, además de producir ese ATP y ese CO2, que es el CO2 que nosotros exhalamos, produce más cofactores que están reducidos. Y además hay otro cofactor que se produce en la acetilación del piruvato. Por lo tanto, Mister, hay una cosa que también se llama NADH más H, una cosa así, ¿o no? sí, pero ese aparece en la fotosíntesis. Acá en la respiración celular no, No, no. no aparece. No, no aparece. ¿Y cuál es la diferencia? La capacidad de carga. Ya, el NADH más H es capaz de transferir 4 electrones en cada molécula. El NADH transfiere solamente 2. Ya, es como, Eso es se da como al hidrógeno extra. a los 2 hidrógenos extra, claro. Porque el hidrógeno tiene 2 electrones, claro. El hidrógeno extra que tiene 2 electrones, sí. Es como la diferencia entre una camioneta cabina simple y cabina doble. Más o menos es la misma cuestión, solo que tiene mayor capacidad de carga. ¿Ya? No. Bien, ahora, estos cofactores, recordemos que al estar reducidos tienen electrones, llevan esos electrones a la cadena transportadora de electrones, que es lo que vemos aquí arriba, se transportan estos electrones por la cadena, ¿ya? Se genera acumulación de protones de hidrógeno en el espacio intermembrana, y después esos electrones pasan a un aceptor final de electrones. El aceptor final de electrones es el oxígeno, ¿ya? Con el hidrógeno para formar agua. Y finalmente, la quimiosmosis inducida por la concentración de protones y hidrógeno es capaz de generar ATP mediante un fenómeno que se llama fosforilación oxidativa. Entonces tenemos fosforilación a nivel de sustrato, en donde hay una enzima que activamente le mete un fosfato a un ADP, y la fosforilación oxidativa, que es donde hay una enzima que es capaz de sintetizar ATP utilizando el proceso quimiosmótico. Rendimiento. Y aquí están las conversiones. En el paso de glucosa a piruvato, que ocurre en el citoplasma, se producen 2 ATP de ganancia neta, ¿ya? Y se producen 2 NADH, que son coenzimas reducidas, ¿ya? Pero nos dice usualmente van hacia las mitocondrias como 2 FADH, o sea, hay una conversión, ¿ya? Pero se producen cofactores, ¿ya? En el paso del piruvato a acetilcoenzima A, que ocurre 2 veces, porque de cada glucosa hay 2 piruvatos, no se produce ATP, pero sí se produce un NADH por cada ciclo, por lo tanto se producen 2 NADH. Y en el ciclo de Krebs, que también ocurre 2 veces, se produce un ATP, por lo tanto el neto a partir de una glucosa son 2 ATP, se producen 3 NADH y un FADH, y estos cofactores son los que van a pasar a la fosforilación oxidativa, y se hace un cálculo aproximado. Se produce 1,5 ATP por cada FADH2, 2,5 por cada NADH, 2,5, qué sé yo, y al final hacer la sumatoria, y te da que se producen en total 30 ATPs, más o menos. De aquí los números cambian, ¿ya? Tal como nos dice allá abajito. La producción teórica estimada para la fosforilación oxidativa son de 2 y de 3 para el NAD. Si estos números son usados, se produce un total de 32, que es lo que normalmente aparece en los libros. De hecho, en el esquema que digamos nosotros aparecen esos 32, ¿ya? Pero aquí nos explica que aquí, que cuando se impulsan estos cofactores desde la mitocondria se gasta un poco. Adicionalmente, el número de ATPs que se hacen directamente da un total de 38, pero hay un costo en el transporte del ATP hacia afuera de la mitocondria, que es lo que les decía yo hace un rato, que es necesario entonces hacer un cálculo neto finalmente. La producción bruta
es más alta, pero la producción neta en realidad disminuye por los costos del transporte. ¿Ya? Por ejemplo, acá, este es de otro libro, otro cálculo, ¿ya? Donde ocurre cuáles son los reactantes, cuáles son los productos. Y acá, por ejemplo, podemos ver el CO2, tanto en la oxidación del piruvato como en el ciclo de Krebs. Y cuánto ATP se necesita, cuánto se produce y cuál es la producción neta. Por ejemplo, en este libro nos dice 32 la producción neta, por lo tanto el total son 36. 2 aquí, 32 acá, 36. Ya. Entonces, este libro me dice 36, este libro me dice 30, el que habíamos visto acá nos decía 32. Ahí ese número va a variar. Como hay que jugársela por una, DEMRE, ¿ya? DEMRE 32. Simple. ¿Ya? Para que les quede ese número en la cabeza. A nivel de PSU, si te dicen 32, bueno, 32. Ahora, si te dicen otros números, bueno, el número más cercano a 32. Te dicen 34, 40, 50, bueno, 34. ¿No? Que sea ese el criterio que tengamos nosotros. ¿Vale? Bien. Y nos quedan 4 minutos, alcanzamos a hablar de esto de las fermentaciones. Hay dos tipos de fermentación. Ya la fermentación alcohólica, es la primera que vemos acá. La fermentación alcohólica. Comienza con la glicólisis, igual que la otra, igual que la láctica. Y los pasos finales regeneran el NAD, porque recuerden que ese es el propósito. Yo podré romper glucosa siempre y cuando tenga NAD oxidado. ¿Ya? Necesito esta molécula oxidada para que pueda recibir esos electrones que se generan al romper la glucosa en 2-piruvato. Entonces, en la fermentación alcohólica, tengo glucosa, rompo la molécula de glucosa, alguien acepta esos electrones, el NADH, se produce piruvato, ¿ya? Luego este piruvato va a generar CO2, 2-acetaldehído, y ahí este NAD viene y entrega esos electrones. Y al entregar esos electrones se forman 2 moléculas de etanol y 2 NAD oxidados. Y ese NAD oxidado, pum, lo necesito para continuar con esto. En la medida que yo tenga un aporte continuo de este cofactor oxidado, se puede generar, en este caso, la fermentación alcohólica. Como característica, la fermentación alcohólica es característica de los vegetales. Por eso es que nosotros podemos hacer alcohol en base a cebada, en base a la uva, en base a la fruta, a la papa, al nopal, a cualquier vegetal. ¿Ya? El vodka lo hacen de papa, ¿ya? Por poner un ejemplo. La otra, la fermentación láctica es más característica de los animales. ¿Ya? Nosotros hacemos fermentación láctica para poder suplir o poder tener un poco más de ATP cuando nuestro sistema oxidativo, cuando nuestro sistema aeróbico está al máximo. Si nuestro sistema aeróbico está operando al máximo y necesitamos producir más ATP, bueno, vamos a hacer entonces ATP, con un costo más alto. Pero venga, o sea, tenéis que hacerlo, no te queda opción. ¿Qué hacemos? Fermentación láctica. ¿Cómo? Nuevamente, glucosa, se rompe la glucosa, se genera piruvato, alguien tiene que tomar esos electrones, tenemos ese alguien, nuevamente es el NADH. Pero el problema está en que este NADH, para él es muy fácil entregarle electrones al oxígeno. Pero como aquí no hay oxígeno, no puede seguir ese camino fácil y sigue el camino más difícil. ¿En qué consiste ese camino más difícil? Bueno, en tomar el piruvato, fabricar 2 moléculas de ácido láctico, o sea, dos lactatos finalmente, ¿ya? Se le va a entregar en este caso los electrones acá al lactato, por lo tanto la glucosa no se oxida completamente, pero puedes reciclar el NAD. Vuelves a tener NAD, por lo tanto puedes volver a recibir electrones de este rompimiento de la glucosa en piruvato. Y de esa manera garantizas al menos que puedes seguir teniendo un poco más de ATP, un poquitito más de ATP, aunque sea
muy limitada la cantidad comparativamente con la fosforilación oxidativa, bueno, es mejor que nada. ¿Ya? Bien, preguntas. Yo sé que es un poco complejo, hay que darle una vuelta, tienen que estudiarlo, tienen que repasarlo, ¿ya? Pero más que eso no es. De que a mí me confunden todo eso, como que hay el NADH, el NAD más, el NADH más, Sí, entonces son como miles distintos pero que no sé cuándo hay cada uno y si son distintos, si son iguales. sí son distintos, son distintos. A lo mejor podemos analizar la forma molecular, pero ya tendría que ser el próximo lunes porque se nos acaba la hora, ¿ya? Y vamos a ver qué pasa con los músculos y en nuestra vía metabólica, ¿ya? Eso vemos el lunes, muchachos. Que estén súper bien, que descansen. Nos vemos. Creo que el